Abordar la historia del planeta, la historia de la Tierra. Vamos a empezar en este vídeo con los 4 primeros puntos del tema, hablando de la Tierra y cómo ha cambiado en grandes rasgos, luego el tiempo geológico y qué supone la datación, y los métodos de datación relativa y absoluta. Y dejamos para el siguiente vídeo toda la parte descriptiva de cómo ha evolucionado la Tierra según la información que tenemos a día de hoy. Bien, la Tierra es un planeta en continuo cambio. Va pasando por diferentes fases y esos cambios pueden ser de diferentes tipos. Por un lado, los cambios climáticos. Hay unas épocas de temperaturas más cálidas, que llamamos también de invernadero, y otras épocas de temperaturas más bajas o de glaciación. Luego, esta palabra, pero es muy sencillo, los cambios eustáticos, que lo que suponen son variaciones en el nivel del mar. El nivel del mar va subiendo, entonces se produce una transgresión, o va bajando, entonces se produce una regresión. En esta imagen vemos una transgresión, el nivel original del mar, a medida que se van depositando sedimentos, va ascendiendo el nivel. Entonces, cuando el mar asciende, aumenta el nivel del mar, es una transgresión. Cuando disminuye el nivel del mar, baja el nivel del mar, hablamos de regresión. Más cambios en los paleogeográficos. Como sabéis, los continentes y los océanos no han estado siempre en el mismo lugar. Aquí tenéis un resumencillo de Pangea a la actualidad, cómo se han ido moviendo, generándose océanos y separándose zonas que antes estuvieron unidas. Y luego los cambios en la diversidad. Existen momentos en los que aumenta la biodiversidad, por ejemplo el gran boom del Ordovícico, y luego grandes extinciones. Las extinciones nos van a servir para marcar el final de ciertos periodos geológicos en el siguiente vídeo. Bien, las teorías que intentaban explicar los cambios en la Tierra. Hemos tenido dos grandes teorías a lo largo del siglo XVIII y XIX, que son el catastrofismo y el gradualismo. El catastrofismo lo propuso Cuvier, que era pues, un señor ilustrado, como veis aquí, que defendía que los cambios en la Tierra se debían a catástrofes naturales. Estaba muy influenciado por la Iglesia y pensaba que el diluvio universal o la desaparición de Sodoma y Gomorra por acción de Dios eran los que originaban los cambios en la geología. Aunque la origen de la idea es un poco precaria, luego se demostró que algunos procesos, como el impacto de meteoritos, coinciden con esta teoría del catastrofismo. Luego tenemos aquí a Lyell, que es el que pensó en el gradualismo, se parece un poco a Charles Darwin y también es un hombre ilustrado. Él pensaba más que los cambios geológicos eran procesos relativamente constantes, graduales, que iban poco a poco. ¿Vale? Tenemos claro que la erosión, los movimientos de los continentes o la isostasia, que hemos estudiado en los temas anteriores, van poco a poco cambiando la geología del planeta. Y por último, como fusión de ambas ideas, tenemos el neocatastrofismo, que es una posición intermedia. Y lo que dice es que, aunque los cambios normalmente son progresivos, hay eventos puntuales que pueden suponer cambios bruscos en el planeta. Pues aquí tenemos una pequeña tira cómica en la que nos cuentan cómo los dinosaurios estaban deseando que su vida cambiara. En fin. El tiempo geológico, vamos a hablar de la datación. La datación, como verbo, como palabra en castellano, supone situar en el tiempo un suceso, un objeto. Entonces, en el tiempo geológico, la dificultad está en que es un periodo muy largo. Suponemos que el planeta se formó hace 4.500 millones de años, entonces la unidad que usamos para medir el tiempo geológico son los millones de años, que cuesta un poco a nivel mental pensar lo que es 1.000.000 de años y la cantidad de cosas que pueden pasar en 1.000.000 de años. Lo veremos también en el siguiente vídeo. Aquí veis el círculo con el que se representa la historia geológica. Hace 4.500 de años diferenciamos tres épocas, el ádico, el arcaico y el proterozoico, que no es lo que me interesa ahora, sino que veáis que dentro de todo este tiempo geológico el señor humano aparece por aquí. O sea, que aparecemos en los últimos 10 segundos. Si esto fuera un reloj, apareceríamos a las 12 menos 10, ya cuando están las campanadas a punto de empezar. Y ha habido muchos procesos antes y mucha evolución en el planeta anterior. Esto también nos permite un poco ubicarnos como especie en un lugar un poco menos importante del que nos solemos hacer por este antropocentrismo que tenemos en la sociedad. Vuelvo. Datar, situar en el tiempo geológico, como estudia grandes periodos de tiempo, usa millones de años y hay que hacer un esfuerzo mental para imaginarse lo que eso supone. Y la datación puede ser de dos tipos. Absoluta, ponemos la fecha. Este evento sucedió hace 100 años, hace 150 años. Y la relativa, que lo que hacemos es ordenarlo, que es anterior y que es posterior, pero no sabemos la fecha exacta. Bien, las principales rocas que empleamos para la datación son las rocas sedimentarias. Acordaos, las rocas sedimentarias son las que se forman
por la erosión de rocas persistentes, transporte, aquí este es el típico con ríos, pero puede ser por el viento, y luego en unas zonas más bajas se produce la sedimentación, se acumulan los sedimentos, y luego si la presión aumenta se produce la litogénesis, se forman rocas. Estas suelen ser las más interesantes para la datación. ¿Por qué? Por un lado, porque al formarse registran lo que sucedía alrededor. Si aquí había un tipo de peces y hay cadáveres de esos peces, pues van a quedar fosilizados y nos van a dar un registro. Por tanto, son las únicas, junto con las pizarras, que tienen fósiles. Y también la organización en estratos, si vemos este conjunto de estratos, de rocas que se han formado por sedimentación, vemos que las de más abajo van a ser más antiguas y a medida que ascendemos van a ser más modernas. Eso nos va a facilitar mucho la datación relativa. Aquí tenéis otro ejemplo en el que veis que estas rocas van a ser más antiguas que estas de aquí y estas de aquí van a ser más antiguas que estas negras. Entonces nos permite, al quedar los estratos tan marcados, datar de forma relativa bastante sencillo. ¿Qué problema tienen? Es que la información que nos da es sesgada. Si pensamos en este mismo dibujo, la información que vamos a tener es de la zona de sedimentación. No vamos a tener información, o muy poquita, sobre la zona de transporte y sobre la zona de origen de los minerales que van a dar lugar a las rocas. Entonces tenemos una información sesgada. Nos da mucha información de la zona de sedimentación, pero muy poquita de otras partes del planeta. Bueno, pues vamos a los métodos de datación relativa. El proceso de datación relativa consta de dos fases. Por un lado, tenemos que ordenar los estratos. Para eso vamos a usar tres principios que os contaré a continuación. Y luego tenemos que interpretar esa información, sacar conclusiones del orden de los estratos, y para eso vamos a usar el principio de actualismo, que también vamos a ver en este vídeo. Entonces, el principio de superposición de estratos, que lo formuló un geólogo conocido como Steno, nos indica que un estrato es más moderno que los que tiene debajo y es más antiguo que los que tiene encima. Si tenemos esta serie de estratos, sabemos que C es más antiguo que E, pero E es más antiguo que A. ¿Vale? Lo que está más abajo es más antiguo y lo que está más arriba es más moderno. Parece una tontería, pero supuso toda una revolución en la geología confirmar este principio. Luego tenemos el principio de superposición de procesos. Un proceso es más reciente que las rocas afectadas y más antiguo que los eventos que le afectan. Usando la misma foto anterior, sabemos que el pliegue, aquí hay un pliegue que se ha erosionado, es más moderno que estas rocas, pero más antiguo que estas rocas de aquí. ¿Por qué? Porque el pliegue ha afectado a las rocas de aquí abajo, se formaron estas rocas, se plegaron, luego se erosionaron y se formaron estas rocas de encima. Entonces, el principio de superposición de eventos o de procesos es muy parecido al de estratos. En vez de fijarnos solo en las rocas, nos fijamos en cómo están alteradas esas rocas para ver qué pasó antes y qué pasó después. Y por último, el principio de correlación de estratos, que lo vamos a ver en detalle, nos viene a decir que los estratos con características y fósiles parecidos se han formado en una época similar. Entonces, un estrato son sedimentos o rocas formados por un proceso de sedimentación. Los estratos tienen tres partes, tienen la potencia, que es el grosor, la parte de arriba la vamos a llamar techo y la parte de abajo la vamos a llamar muro, muy parecido a las fallas. Luego, la estratigrafía es la ciencia que se encarga del estudio de los estratos y esta estratigrafía también determina la correlación. Para eso emplea unos métodos de correlación. Puede ser la correlación lateral. Si los estratos están cerca, siguiendo lateralmente, aquí en este dibujo se ve bastante bien, si los estratos están cerca sabemos que si aquí hay unas calizas que son C y aquí hay otras calizas que están a la misma altura y a una distancia cercana, van a ser las mismas rocas y que luego si avanzamos otro poco se va a encontrar ese mismo material. Es decir, si hay una cercanía geográfica, es probable que las rocas que encontremos en Madrid sean parecidas a las que encontremos en Coslada o en Alcorcón, que son zonas que están bastante cerca. Luego tenemos la utilización de niveles guía. Existen eventos, por ejemplo, el choque del meteorito que destruyó a los dinosaurios, erupciones volcánicas catastróficas que han afectado a todo el planeta, que han dejado restos. Esos restos se usan como niveles guía y que permiten correlacionar estratos a distancias muy grandes. Un estrato en Estados Unidos y un estrato en España que tiene restos del choque del meteorito de los dinosaurios, se supone formaron en épocas similares. ¿Por qué? Porque tenemos esa guía que nos ubica temporalmente la formación de estratos. Y los últimos son los fósiles. Los fósiles guías son especies que estuvieron en la Tierra en unos periodos muy concretos, unos periodos muy concretos que parecen cortos pero que son muy largos, de 100, 50, 10 millones de años. Entonces la presencia de estos fósiles en un determinado estrato supone que se formaron en el mismo tiempo geológico.
Parece un poco raro, pero hay unas especies que son muy concretas y que determinan si fue en el Cámbrico, si fue en el Pérmico, si fue en periodos geológicos concretos. Bien, el principio de actualismo. El principio de actualismo lo formularon Hutton y Lill. A Lill lo hemos visto antes con el actualismo y con el gradualismo que os decía, y defiende que los procesos que operan ahora en la Tierra son los que tuvieron que operar antes. Es decir, es una cosa también de sentido común, pero que nadie se había planteado en formularlo como un principio científico. Y se usa ahora mismo en prácticamente todas las ciencias. Las cosas que están pasando ahora son las mismas o equivalentes a las que pasaron X años antes. Y eso es el principio de actualismo. Entonces tenemos la sedimentología, que es la ciencia que estudia el proceso de formación de las rocas. Para ello establece o busca una serie de estructuras sedimentarias que le permita conocer cómo se han formado esas rocas para aplicarlo al pasado. Si sabemos, por ejemplo, vamos a poner la imagen, que cuando hay corrientes de agua, los sedimentos tienen partes curvadas, no están totalmente horizontales, sino que tienen partes con dobladas o plegadas. Entonces, esto nos permite saber que si tenemos esta señal en estratos de hace 100 millones de años, este estrato se formó en zonas donde había agua. Entonces, una estructura sedimentaria son estructuras que caracterizan la formación de estratos y que con esa misma característica la buscamos en estratos anteriores para así conseguir imaginarnos cómo era la zona donde se formó ese estrato. Las estructuras sedimentarias pueden ser de dos tipos, pueden ser internas, ¿vale? Aquí tenemos un estrato y en el interior vemos estas zonas, es que están como mareadas por agua, no sé cómo decirlo, con olas, ¿vale? Esto significa que estuvieron afectadas por agua. Y tenemos otras estructuras sedimentarias que aparecen en la parte superior o inferior del estrato, es decir, en el techo que es la superior o en el muro que es la inferior, como esta playa congelada, que no está congelada, que es una playa, son los restos de una playa que está en Aragón, y en donde se ve perfectamente que esto en su momento fue una playa, luego está plegado y se ha puesto vertical. Entonces la playa vertical nos indica que observando el muro sabemos que ese estrato se formó en una zona costera, cerca del mar, porque aunque era Aragón, pero en su momento estuvo cerca del mar porque había una playa. Bien, los fósiles también tienen una ciencia que los estudia, que es la paleontología. Los fósiles son restos de seres vivos y también restos de su actividad. Hay veces que tenemos restos del hogar de un gusano, los gusanos no tienen partes blandas y no dejan fósiles, pero sí que tenemos los agujeritos que han dejado, o también tenemos restos del movimiento de los trilobites, que se llaman crucianas. En fin, esos restos de seres vivos o de su actividad se quedan reflejados en rocas. Para la aplicación de los fósiles se usa el principio de sucesión faunística. Yo os pongo los nombres de los científicos para que os suenen, pero no os lo voy a preguntar, ¿vale? Y este principio de sucesión faunística lo determinó Smith y indica que por la evolución hace que las especies aparezcan y desaparezcan a lo largo de la historia de la Tierra, se puede atribuir a cada periodo de la Tierra unos fósiles característicos. Y tenemos este montañote. Aquí tenemos a partir de los 540 millones de años ya tenemos un registro fósil bastante interesante. Entonces, en el Paleozoico, en la Paleo antiguo, en la época más antigua son muy característicos los trilobites, aquí tenéis, ya empiezan a aparecer esponjas, bivalvos, algunos peces. A partir de un momento ya tenemos insectos y animales terrestres y muchas plantas, ¿vale? El carbonífero es muy típico de las plantas. A partir del Mesozoico, el Mesozoico es la época de los dinosaurios, y empezamos a tener, pues eso, dinosaurios y los famosos amonites, que también se ven bastante en las ferias o en los mercadillos de playa y demás, porque en Marruecos o en el sur de España hay bastantes y los comercializan. Y luego tenemos en el Cenozoico, en la época más reciente, pues ya tenemos el diente del cacharodón famoso también, algunos gasterópodos muy característicos, empiezan a aparecer aves, y empiezan a aparecer también homínidos y algunas especies que conoceréis como el mamut, el diente de sable. Entonces, cada época tiene unos fósiles. No vamos a encontrar trilobites en el Cenozoico ni dientes de sable en el Paleozoico. Entonces, esto es el principio de sucesión faunística. En cada época de la Tierra había una vida y esa vida ha dejado unos restos en forma de fósiles. Bien, la fosilización es el proceso por el que los restos de un ser vivo de su actividad se queda reflejado en la roca. Y es un proceso excepcional, pasa muy poco. Aunque hay zonas que hay muchos fósiles, eran porque eran zonas muy concretas, pero es muy difícil. De hecho, hay gran cantidad de especies que pueden haber estado en la Tierra y no han dejado registro fósil. No hay restos ni de su cuerpo ni de su actividad.
El proceso de fosilización, yo creo que lo conocéis, el cadáver cae, las partes blandas son aprovechadas por microorganismos y tal, por saprófitos, seres vivos que viven de restos de otros seres vivos, y luego, si está en una cuenca sedimentaria, empiezan a depositarse materiales encima, el resto del ser vivo queda enterrado y se empieza a mineralizar. Por ejemplo, si esto es un pez cartilaginoso, el cartílago se empieza a transformar por minerales. Y con el tiempo, cuando se erosione y esta zona ascienda por movimientos tectónicos, vamos a tener este fósil que lo que vamos a encontrar no son las espinas originales, sino el hueco de las espinas, hay un mineral distinto que en el entorno. Entonces destaca, ¿vale? Porque el cartílago en este caso, o el hueso, sirve de base para la mineralización, entonces el mineral que se forma en los restos del ser vivo es distinto que el que hay alrededor, y destacan. Muy chulos los fósiles, intentaré llevaros a clase para que los veamos. Entonces, de los fósiles se pueden obtener dos tipos de información. Por un lado, el tiempo. Como hemos visto en el apartado anterior del principio de sucesión faunística, cada época de la Tierra tiene unos tipos de seres vivos. Dentro de esos tipos de seres vivos hemos destacado anteriormente los fósiles guía, que son aquellos que estuvieron muy poquito tiempo en la Tierra y han dejado fósiles y sabemos en qué momento estaban, lo que nos permite una datación bastante concreta, dentro del margen de la geología de millones de años. Y luego tenemos la información paleoecológica, cómo era el planeta en ese momento para que pudieran sobrevivir esos seres vivos. Si tenemos, por ejemplo, solo restos de animales acuáticos, es que no había vida en la superficie de la Tierra. Cuando tenemos los grandes dinosaurios, los diplodocus y todos estos, tenía que haber que eran herbívoros, tenía que haber gran cantidad de vegetales para poder alimentar a esos grandes herbívoros. Bien, la datación absoluta es un poco más complicada y el método más efectivo es el método radiométrico. Lo que se basa es en el estudio de la desintegración positiva de elementos radiactivos. Permite conocer, da un dato bastante concreto del momento en el que esos elementos se formaron. Se emplea sobre todo el concepto de periodo de desintegración o vida media para comparar diferentes elementos. Y es el tiempo que tarda una masa radiactiva en perder la mitad de sus isótopos radiactivos. Acordaos, isótopos son átomos del mismo elemento pero que tienen diferente número de neutrones. Entonces, durante la desintegración de un isótopo tenemos un núcleo, ¿vale? Un núcleo padre que por el tiempo, por las fuerzas que actúan dentro del núcleo, va perdiendo componentes, puede perder partículas alfa, que son como un átomo de helio, partículas beta, que es parecido a un protón, o radiación gamma, y se transforman en átomo hijo. En esta tabla tenéis algunos de los isótopos que se usan más para la datación por el método radiométrico. El carbono 14 se usa mucho con restos humanos o restos de nuestra actividad, platos, vasos y demás. ¿Por qué? Porque el rango útil está en torno a los 30.000 años, que ya había seres humanos en la Tierra. Y otro ejemplo es el uranio. El uranio que nos da unos datos de entre 10 millones y 4,6 miles de millones de años, nos permite datar rocas muy antiguas, ¿vale? Viendo el tiempo que ha tardado en semidesintegrarse. Entonces, en función de la época que queramos estudiar, tenemos que mirar un isótopo u otro. ¿Qué problemas tiene este método? Por un lado, solo las rocas magmáticas, que es en donde se forman estos elementos radiactivos, es donde encontramos los elementos para poderlo datar. Entonces tenemos que estudiar los granitos o los basaltos y no podemos estudiar una arcilla o una pizarra. Son métodos costosos y además si la roca ha sufrido erosión o metamorfismo varía su periodo de semidesintegración y nos puede descabalgar los datos, nos puede hacer un poco de desastre y existe además un cierto margen de error. Este cierto margen de error es de millones de años, así que volvemos a la escala geológica, que parece poco, pero en realidad es bastante. Así que bueno, aunque está muy bien que lo conozcáis, que sepáis que tiene sus dificultades. Y luego otros métodos de datación absoluta, pero que tienen un menor alcance temporal, son el método la dendrocronología, que se basa en el estudio de los anillos de los árboles. En el patio tenemos dos troncos cortados que sería interesante si pudiéramos salir a verlos. Se ve, cada anillo es un periodo de crecimiento, ¿vale? La parte clarita es en la primavera, en la época óptima para el árbol, y la parte más oscura es en la época, pues el invierno, la época donde puede crecer menos. Y tenemos algunas marcas, por ejemplo, que nos indican qué sucedió. Pues hubo un incendio y quemó esta parte. Pues deja una cicatriz, deja una marca en el árbol.
Claro, si contáramos, esto nos da información a lo mejor de 100 años, 300, hay algún árbol milenario, pero no, para la escala geológica se nos queda corto. Y otro proceso que usamos para medir tiempos cercanos y qué pasaba en esos momentos, llegando a miles de años, es el estudio del hielo. En zonas donde ha habido hielo durante mucho tiempo en el planeta, podemos extraer testigos y fijándonos en los gases que hay en las burbujas, en el polvo que encontramos, podemos deducir eventos que sucedieron. ¿Vale? Extraer un testigo es algo así, introduces un tubo, hace presión y va cogiendo un testigo, un cilindro grande donde podríamos observar diferentes capas. ¿Por qué? Porque si lo pasamos a rayos X, se ve la época de formación de nevadas y la época de calor cuando se descongela, que es lo más clarito. En la época más oscura ha nevado, se ha acumulado la nieve que se transformará en hielo, y luego hay una época donde se funde un poquito que crea una rayita por encima. Entonces nos permite saber cuántos años, el registro de cuántos años tenemos en un testigo, y si hubiera algún evento, una erupción volcánica o algo así que ha dejado polvo, podríamos datar en qué año tuvo lugar. Bueno, trabajaremos en clase como siempre, apuntaros las dudas, un saludo.